Hola a todos, bienvenidos a esta perspectiva semanal macroeconómica de la tercera semana del mes de abril de 2024. La atención de los mercados se centró la semana pasada en el informe de la inflación de marzo en los Estados Unidos luego de haber evaluado la dinámica del empleo. El dato cobró mayor relevancia después de que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, reiterara que las cifras de inflación recientes no cambian materialmente el panorama general y que sería apropiado comenzar a reducir la tasa de política en algún punto este 2024. La inflación anual de 3.5 superó lo previsto por el mercado de 3.4, con el índice de vivienda aumentando, al igual que el índice de gasolina, a medida que los precios del petróleo y la energía subieron en este mes. Combinados, estos dos índices contribuyeron con más del 50% del aumento mensual del índice. Pese a lo anterior, la inflación subyacente se ubicó en 3.8% interanual, superando lo esperado por los analistas al alza, que esperaban variaciones del 3.7%. Hubo algunas buenas noticias en cuanto a la inflación, con precios de vehículos usados y aumento de vivienda a ritmos más moderados. Sin embargo, los servicios como atención médica y primas de seguros aumentaron significativamente, lo que puede ser un desafío más adelante. La inflación más alta de lo esperado por tercer mes consecutivo generó preocupaciones sobre que las tasas de interés se mantendrán altas por más tiempo. Mientras la economía se mantiene fuerte y los avances en materia de inflación se estancan, los inversores están recortando los esperados recortes de tipos de la Fed. Si bien se sigue previendo una corrección de la inflación, este último informe respalda la visión de que los precios tendrán altibajos en su trayectoria a largo plazo. Esperamos que el último tramo de la inflación tome más tiempo y necesite paciencia, pero anticipamos avances en el futuro gracias a una moderación en los precios de la vivienda y los automóviles usados junto con un enfriamiento más amplio de la inflación de servicios. Creemos que la inflación y las condiciones laborales seguirán siendo los principales factores que influirán en las próximas decisiones de la Fed sobre las tasas de interés. Por el momento parece improbable que la Fed recorte las tasas en su reunión de junio, incluso julio, aunque no se descartan recortes en el tercer trimestre del 2024, quizás en septiembre. La Fed esperará hasta estar seguro de que la inflación sigue un camino hacia la moderación. Aunque esta semana será más tranquila en la agenda económica, incluye variables importantes como las ventas minoristas. Además, comentarios de los funcionarios de la Fed que darán pistas sobre la salud de la economía. Justamente al inicio de la semana conocimos las ventas minoristas de marzo y un indicador muy importante para el mercado, teniendo en cuenta que el gasto del consumidor alcanza a representar más de 2/3 de la economía estadounidense y que por tanto da pistas sobre la demanda agregada. Justo en este mes se registró un segundo aumento mensual consecutivo en el gasto minorista estadounidense, destacando la firmeza del consumidor respaldada por un mercado laboral robusto. Las ventas minoristas agregaron un 0.7% en comparación con el mes anterior. En términos interanuales, esto es 4.02%, mostrando un ritmo ligeramente más moderado que el incremento revisado al alza del 0.9%, observado en febrero. Este crecimiento superó las expectativas de los economistas que proyectaban un aumento del 0.4%. Además, excluyendo las ventas en gasolineras, las ventas minoristas aumentaron un sólido 0.6% en marzo. De otra parte, en la semana anterior vimos la decisión del Banco Central Europeo, que mantuvo los costos de endeudamiento en un nivel récord durante su quinta reunión consecutiva, reflejando la incertidumbre sobre las presiones inflacionarias y la salud de la economía. En todo caso, a diferencia de la Fed, el Banco Central Europeo enfrenta una desinflación más aguda y una debilidad económica en la región. Esto podría llevar al Banco Central a aplicar hasta 3 recortes de tasas cuando la Fed no lo haga, o incluso a un ritmo más rápido debido a las disparidades en las trayectorias inflacionarias. La probable política divergente está contribuyendo al repunte del dólar hasta alcanzar máximos de 5 meses frente a otras monedas importantes. Las recientes cifras finales de inflación de Alemania y Francia confirmaron una caída, lo que refuerza las expectativas de recortes del Banco Central Europeo. Justamente en las minutas de la última reunión de política monetaria de este banco se conocieron la semana pasada, se vio que los responsables de política están cada vez más confiados en que la inflación regresaría a su objetivo del 2% y que había argumentos cada vez más sólidos a favor de los recortes de la tasa de interés. Sin embargo, destacaron la prudencia de esperar más datos sobre salarios y precios de servicios antes de tomar cualquier medida. Además, la tasa de desempleo en la zona de euro se situó en un mínimo histórico del 6.5%, por lo que también será otra variable a monitorear. Precisamente por esto último, los operadores ahora anticipan menos de 3 recortes de 25 puntos básicos por parte del BCE este año, en comparación con las expectativas previas que sugerían un cuarto recorte. Aunque un primer movimiento en junio sigue siendo el escenario principal, ya no está completamente garantizado. En materia de los datos macroeconómicos de China, vimos cómo en esta región se conocieron varios datos económicos, pero el más relevante para el mercado fue la publicación de la inflación de marzo. El mercado esperaba que el incremento anual fuera del 0.4%, pero resultó menor en un 0.1%. Este último dato se suma al contexto deflacionario chino, lo cual contrasta con la evolución de otras economías tanto desarrolladas como emergentes. A pesar de la sorpresa bajista, otros indicadores como las ventas de vehículos mostraron dinamismo,
A medida que el consumo se recuperó después del año nuevo lunar y muchos fabricantes de automóviles redujeron los precios, las ventas de vehículos en China aumentaron 9.9% interanual hasta el 2.69 millones de unidades en marzo del 2024, tras una caída del 19% en el mes anterior. Durante el primer trimestre del año, las ventas de vehículos avanzaron 10.6% y las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 31.8%. Recordemos que hacia adelante para esta economía se debe tener en el radar que los precios de la energía están sesgados al alza debido a las preocupaciones sobre la oferta, las tensiones geopolíticas y la esperada flexibilización monetaria global. La desaceleración del sector inmobiliario es un factor clave para el débil sentimiento del consumidor y es probable que esto continúe. Esta semana conoceremos los datos del PIB del primer trimestre del 2024 que se dará a conocer. Probablemente confirmarán un impulso moderado atribuido a medidas de estímulo como la reducción del coeficiente de reservas obligatorias y la tasa preferencial de préstamos del Banco Central, así como un estímulo fiscal que incluye la emisión especial de bonos por parte del gobierno. Estas medidas han respaldado la confianza a principios del 2024, como lo demuestra la mejora en los índices de gerentes de compras PMI, tanto en el sector manufacturero como en el de servicios. Se prevé que el PIB del primer trimestre aumente un 1.5% en comparación con el trimestre anterior y un 4.8% de base anual, superando el aumento del 1% registrado en el cuarto trimestre del 2023. Sin embargo, se espera cierta moderación en el crecimiento en marzo, con un aumento interanual esperado del 6% en la producción industrial y del 5% en las ventas minoristas, ambos menores que los registros anteriores. Esta desaceleración podría indicar que el impulso de crecimiento podría ser temporal, especialmente considerando los desafíos persistentes del sector inmobiliario y las altas tasas de desempleo juvenil en China. Finalmente, en términos de datos macroeconómicos para el Reino Unido, varios datos económicos captarán la atención del mercado esta semana. El país publicará estadísticas sobre el empleo, el IPC y las ventas minoristas. Aunque se espera que el mercado laboral siga ajustado, hay optimismo sobre una posible perspectiva positiva en la inflación. En febrero, la inflación general del país cayó al 3.4%, marcando un descenso significativo desde el 4% del mes anterior. La inflación subyacente, por su parte, que excluye alimentos y energía, también disminuyó al 4.5% desde el 5.1% que apuntaba en el mes de enero. Ahora, para el dato correspondiente a marzo, se espera que la inflación general caiga al 3.1 y la subyacente al 4.1. Cabe recordar que en marzo el Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés en el nivel más alto del 5.25, pero sugirió la posibilidad de recorte en el transcurso del año. Como hemos comentado, a pesar de que la inflación cae a su nivel más bajo en 2 años, el BOE probablemente se resistirá a señalar próximo recorte de tasa de interés. Los indicadores de sentimiento muestran moderación, pero desde niveles bajos. En realidad, se prevé que el BOE comenzará a recortar las tasas gradualmente a partir del mes de agosto. Eso es todo por ahora, esperamos verlos la próxima semana. Hola, hablando ahora de Colombia, realmente la agenda económica de esta semana será más breve. Más bien será una semana de transición para que los analistas y los inversionistas sigan digiriendo los datos de inflación y también los discursos recientes de Leonardo Villar y Ricardo Bonilla sobre el color de la economía. Adentrándonos en el calendario económico de esta semana, el dato de importancia será el indicador de seguimiento a la economía para el mes de febrero de 2024, que vamos a conocer el jueves. Estamos esperando un crecimiento moderado del 0.8% interanual, menor que el dato previo que era de 1.6%. Este enfriamiento seguirá persistiendo debido a la desaceleración en varios sectores, especialmente como el comercio, la producción industrial y la producción manufacturera. Además de la incertidumbre que empieza a ampliarse por las discusiones locales sobre reformas gubernamentales y las intervenciones en las EPS que complica el panorama de la inversión extranjera. En efecto, a inicio de esta semana, el DANE reveló el dato de las ventas minoristas de febrero que cayeron menos de lo esperado, atribuido a efectos estadísticos y mejoras en ciertos sectores, pero cuya desaceleración continúa por 13 meses consecutivos. En particular, las ventas cayeron 1.8%, por encima de lo pronosticado que era del 2.7%. Aunque debemos decir que a pesar de la reducción de las tasas de interés, los consumidores pues siguen siendo muy cautelosos para endeudarse. Además de las ventas minoristas, el DANE dio a conocer el estado de la producción manufacturera, que también fue negativo y pues que sigue cayendo por 12º mes consecutivo. Retomando el tema de la semana, que es el indicador de seguimiento a la economía, estamos esperando que el crecimiento económico siga
débil en el primer trimestre del 2024, especialmente por varios factores, pero como los precios altos, los costos de financiamiento elevados, factores políticos y una demanda agregada en descenso, que pues además afecta la confianza de los consumidores y empresarios y se reflejan en problemas del mercado laboral. Dado este contexto, estamos ratificando nuestro pronóstico para el agregado del 2024 en un crecimiento de 1.2%. Eso es todo por hoy y muchas gracias. No olviden seguirnos y suscribirse para recibir todos los días más actualizaciones sobre el análisis económico y de mercado.